Bueno, entonces miren, las Profe, propiedades atómicas, dígame profe, compañero, dígame. ¿cuáles son los temas para el examen de recuperación? Eso le informo al final. Vamos a comenzar la clase primero porque ya comenzamos la grabación. ¿Oye? Entonces, mire, el tema del día de hoy es las propiedades atómicas. ¿Qué son las propiedades atómicas? Son propiedades que tienen todos los elementos químicos que hacen relación al átomo, a lo que hemos dado nosotros hasta ahora. ¿Entendido? La primera propiedad atómica que vamos a ver el día de hoy se llama el número atómico. ¿Qué es el número atómico? Y lo vamos a representar con la letra Z. El número atómico es el que representa, óigase bien, el número de protones. Recuerden que cuando nosotros vimos los modelos atómicos, les explicaba que en el núcleo del átomo están los protones y los neutrones. Y alrededor de ese núcleo están girando los electrones en orbitales. Eso lo habíamos dicho en la última clase que hace relación al modelo actual del átomo. Entonces, el número atómico está representando la cantidad de protones que hay en el núcleo. Normalmente la cantidad de protones que hay en el núcleo son la misma cantidad de electrones. O sea, si nos retomamos a cada elemento químico de la tabla periódica, cada elemento químico va a tener un número atómico diferente. ¿Por qué? Porque van a tener protones en el núcleo diferentes. Veamos la tabla periódica. En la tabla periódica nos vamos a dar cuenta que hay unos numeritos negros al lado de cada elemento de la tabla periódica. El numerito negro que está más oscuro, que se lo voy a marcar para que ustedes lo identifiquen, se lo voy a marcar acá, el negro, ahí se lo marqué, se lo voy a ampliar para que lo vean. ¿Lo vieron? Ese número negro donde está el rojito allí, que está allá arriba, por ejemplo, en el caso del carbono, el número atómico es el 6. Del nitrógeno, el número atómico es el 7. Del oxígeno, el número atómico es 8. Del flúor es 9. Y así sucesivamente, para todos los elementos químicos, logramos observar un número atómico diferente. Ese número atómico está indicando, óigase bien, que la cantidad de protones que tiene el núcleo de cada elemento químico en su átomo es diferente. ¿Entendido? Bueno, eso con relación a su número atómico. Ahora, vamos a explicar ahora otra propiedad atómica que es la masa atómica. La masa atómica la definimos como la suma de los protones más los neutrones. Recuerden que tanto los protones como los neutrones están en el núcleo. Todos los protones y los neutrones están en el núcleo. Quiere decir que lo que hace que el átomo del elemento pese es su núcleo, porque ahí está concentrada toda su masa. ¿Cómo se concentra su masa? Sumando los protones más los neutrones. En pocas palabras, trayendo el ejemplo del carbono, el carbono en su núcleo tiene un número atómico de 6. Veamos la tabla periódica en la diapositiva anterior y nos damos cuenta que el carbono tiene un número atómico de 6. Si el carbono tiene un número atómico de 6, entonces obviamente va a tener 6 protones y entonces aquí están diciendo que también va a tener 6 neutrones. Quiere decir que la masa atómica del carbono va a ser 12. Normalmente las unidades de masa atómica se dan en gramos, o sea que serían 12 gramos, o también ustedes la pueden expresar en UMA, 12 UMA. ¿Qué significa UMA? Unidad de masa atómica. O sea que ese valor que significa la suma de los protones más los neutrones, que da 12, ese 12 lo puedes expresar en gramos o en unidades de masa atómica. ¿Entendido?
Entonces, retornándonos a la tabla periódica, al lado de la tabla periódica, al lado del número que les coloqué en rojo, en ese número que les coloqué en rojo, acá al ladito, hay otro número, se los voy a ampliar. Ese otro número del otro lado representa la masa atómica del elemento. Por ejemplo, el nitrógeno tiene 7, número atómico 7, pero tiene un 14 al frente. ¿Qué quiere decir ese 14? Que la masa atómica del nitrógeno es de 14 gramos o 14 UMA. Veamos el oxígeno. El oxígeno tiene un número atómico de 8, pero su valor en gramos dice 15.99 gramos. O puedo decir 15.99 UMA, que significa unidad de masa atómica. Cuando el número atómico del elemento termina por lo menos en 7, en 8, está indicando la cantidad de protones. Pero, por ejemplo, en el caso del oxígeno, que su masa atómica es de 15.99 gramos, nosotros lo podemos aproximar a 16 gramos cuando el valor termine en 9, por lo menos 15.99. Pero, por ejemplo, si nos vamos al caso del helio, que está en la esquina, en toda la punta, en la parte de arriba está el helio. El helio tiene un peso atómico de 4.0026 gramos. Nosotros lo podemos aproximar a 4 gramos. Pero, por ejemplo, si vemos el cloro, se lo voy a marcar aquí para que lo ubiquemos, el cloro, que tiene un número atómico de 17 y una masa atómica de 35.45 gramos, no lo podemos aproximar ni a 36 ni a 35. ¿Por qué? Porque el 35.45 no termina ni en 9 ni termina en 0, como en el caso del helio y el caso del oxígeno. Entonces, cuando el elemento tenga una masa atómica con un decimal que no termina ni en 0 ni en 9, no se puede aproximar al siguiente número. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, de 15.99 se aproximaba a 16. Y en el caso del helio, que terminaba en 4.00, se podía aproximar a 4. Eso tenemos que tenerlo claro para el caso de las aproximaciones. Ahora, Profe, analizando, dígame, jovencita. una compañera que está en sala de espera, que se la puede aceptar. Ya voy un momentico, voy a hacerle la entrada rápida. No aparece en la entrada. Que vuelva a enviar la invitación o espere la grabación del video para que entienda la explicación. Bueno, entonces continuando con esto, ya tenemos bien clarito la definición de número atómico y la definición de masa atómica. Con eso vamos a entender el concepto de lo que es un isótopo. ¿Qué es un isótopo? Un isótopo es un elemento igual, pero tiene una característica diferente, que la cantidad de neutrones es diferente. Por ejemplo, estos 3 átomos son de hidrógeno. Los 3 pertenecen al hidrógeno. O sea, hidrógeno, el primero pertenece al hidrógeno, segundo al hidrógeno y el tercero al hidrógeno. Todos son átomos de hidrógeno. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el primer hidrógeno no tiene neutrones. El segundo hidrógeno sí tiene neutrones y el tercer hidrógeno sí tiene neutrones. ¿Cuántos neutrones tiene el segundo hidrógeno? Que es el deuterio. Un neutrón. ¿Cuántos neutrones tiene el tritio? 2 neutrones. ¿Cuántos neutrones tiene el protio, que es el primero? Ningún neutrón. O sea que la diferencia entre los 3 isótopos es que en unos hay neutrones y en otros no. O el neutrón, que forma parte del núcleo, varía en su cantidad. Por ejemplo, en el deuterio hay 1
y en el tritio hay 2. Entonces, automáticamente, si los neutrones son diferentes, entonces la masa atómica es diferente. Por ejemplo, la masa atómica del protio, que es el primer isótopo, el protio, que es el primer isótopo, la masa atómica es la suma de los neutrones más los protones. Como tiene un solo protón y no tiene neutrones, la masa atómica del protio es 1 gramo. La masa atómica del deuterio son 2 gramos. Y la masa atómica del tritio son 3 gramos. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienen el mismo número atómico igual, o sea, tienen el mismo número de protones, cuando hablo de número atómico me estoy refiriendo al número de protones, tanto el protio, el deuterio y el tritio, que tienen el mismo número atómico, que es 1, porque el número atómico del hidrógeno es 1, eso está indicando que tiene un solo protón. Entonces, a pesar de ser el mismo elemento, tienen masas atómicas diferentes porque el número de neutrones es diferente. Eso tenemos que tenerlo clarito allí. Ahora, entendiendo los isóbaros, ¿qué es un isóbaro? Un isóbaro es aquel que tiene la misma masa atómica, pero tiene diferente número atómico. Y son átomos diferentes. Por ejemplo, diferente al isótopo. En el isótopo son átomos del mismo elemento. Por ejemplo, el hidrógeno, todos son hidrógenos, pero uno se llama protio, otro se llama deuterio y otro se llama tritio. Aquí no, en los isóbaros son átomos diferentes. Uno, por lo menos, el ejemplo que le estoy colocando aquí es el calcio y el argón. Uno se llama calcio y el otro se llama el argón. ¿Qué pasa con el calcio? Que el número atómico del calcio es 20, es decir, que tiene 20 protones. Pero como la masa atómica del calcio es 40, va a tener 20 neutrones. ¿Por qué? Porque 20 más 20 da 40. Porque la masa atómica, recuerden que es el número de protones más el número de neutrones. Eso tenemos que tenerlo claro. Y en el caso del argón, cuya masa atómica es 40, igual que la del calcio, pero su número atómico es diferente, es 18. Quiere decir que va a tener 18 protones y 22 neutrones, porque 18 más 22 debe dar 40. Recuerden que la masa atómica se halla sumando los protones más los neutrones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un isótopo y un isóbaro? Un isótopo son átomos iguales del mismo elemento. Un isóbaro son átomos de diferentes elementos. Un isótopo tiene neutrones diferentes. Un isóbaro puede tener neutrones diferentes. Un isótopo tiene masa atómica diferente. Un isóbaro tiene masas atómicas iguales. Eso debemos tener claro en el momento de estudiar. Ahora, vamos a hacer un ejercicio de completo. Vamos a completar esta tabla. Para completar esta tabla, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Veamos la tabla. En esa tabla tenemos un elemento que símbolo es la primera cuadrícula que vamos a hacer. Después vienen protones, después vienen neutrones, después vienen electrones, después viene número atómico y A, que significa masa atómica. Recuerden que el número atómico es Z y A significa masa atómica. Vamos a completar esa tabla. El profe solamente me da un dato, Na. Na, en la tabla periódica, el Na es el sodio. Entonces, ¿qué hago yo? Hombre, yo busco la tabla periódica, me voy a la tabla periódica, disculpen, me voy a la tabla periódica, y en la tabla periódica busco el sodio. El sodio está de este lado de la tabla periódica, mírenlo acá. Lo voy a marcar para que ustedes lo vean. Acá está el sodio. Amplío el sodio, lo busco en mi tabla periódica. El número atómico del sodio es 11 y su peso atómico es 22.99, que lo puedo aproximar a 23. Entonces me voy a la tabla que debo llenar a llevar la información. Cuando vaya a llevar la información en la tabla, debo colocar su número atómico,
El número atómico en la tabla periódica dijimos que era 11. Déjeme borrar aquí. El número atómico en la tabla periódica es 11. 11 en la tabla periódica. Luego, si el número atómico es 11, déjeme devolver acá. Bueno. Si el número atómico es 11, entonces vamos a colocar ahora la masa atómica que vimos en la tabla periódica, que es 23. Si el número atómico es 11 y la masa atómica es 23, quiere decir que si su número atómico es 11, va a tener 11 protones. Va a tener 11 electrones. También va a tener 11 protones. Y también, obviamente, ¿cuántos neutrones tendrá? Para que dé 23, debe tener 12 neutrones. Para que la suma de los 12 más los 11 me dé 23. Y automáticamente ya resolví la primera parte del ejercicio. Si en la tabla me dicen que Z es igual, me dan un valor de 10, por ejemplo. Z igual a 10 y yo debo llenar el resto de cosas. ¿Qué hago? Me voy a la tabla periódica, disculpen aquí, me voy a la tabla periódica y busco el elemento número 10. El elemento número 10 en la tabla periódica, el elemento número 10 es el neón. El neón tiene un número atómico 10 y su masa atómica es 20. Entonces me voy, elemento número 10, su masa atómica es 20. Entonces le coloco la masa atómica de 20. Le coloco el número atómico que es 11, va a tener 11, perdón, el número atómico es 10, va a tener 10, va a tener 10 protones, también va a tener 10 electrones y también va a tener 10 neutrones, porque 10 más 10 debe dar 20. Y el elemento es el neón. Debo colocar el símbolo del neón. En el otro me hablan del cloro. El cloro lo busco en la tabla periódica. El elemento cloro. Voy a la tabla periódica a buscar el cloro. El cloro me doy cuenta por acá que lo tengo marcado en el elemento 17 con peso atómico 35. Entonces me voy a la tabla periódica, coloco el cloro, lo coloco, número atómico 17 con peso atómico 35. Si tiene el número atómico 17, va a tener 17 protones, va a tener 17 electrones y un número sumado con 17 que de 35 es 18. Y en total, si yo sumo los protones más los neutrones, me debe dar la masa atómica, que es 35. Y por último, si tenemos un elemento que tiene una masa atómica de 32, me voy a la tabla periódica y busco un elemento que se le aproxime su masa atómica a 32. Y me doy cuenta que ese elemento que puede tener una masa atómica de 32, lo voy a marcar acá, es el azufre. Veamos, ampliemos el azufre, y al ampliar el azufre nos damos cuenta que tiene un peso atómico de 32, número atómico de 16, pero al lado dice que tiene un peso atómico de 32.06. Quiere decir que al que me hago relación o al que hace referencia a este ejercicio es al azufre. Entonces, el azufre lo represento con la letra S, tiene una masa atómica de 32, ya vi en la tabla periódica que su número atómico es 16, va a tener 16 protones, va a tener 16 electrones,
porque los electrones son los mismos protones. Y lógicamente los neutrones debo colocar un número que sumado con los protones me dé la masa atómica de 32. Ese sería el número 16. Y automáticamente ya está resuelto el ejercicio. Entonces, es fácil resolver esa tabla teniendo en cuenta que la masa atómica se calcula sumando los protones más los neutrones. Ahora, en el otro ejercicio, nosotros vamos a colocar varios elementos químicos. Vamos a suponer que tuviera un elemento A, B y C. Ese elemento A, B y C no lo va a conseguir en la tabla periódica, es un elemento cualquiera. Puede ser sodio, cloro, nitrógeno, oxígeno, el que sea. Pero vamos a suponer que tenemos que el elemento A tiene un número de protones 10, el B tiene un número de protones 9 y el C tiene un número de protones de 10. El otro elemento va a tener neutrones, el elemento A tiene 11 neutrones, el elemento B tiene 10 neutrones y el elemento C tiene 9 neutrones. Y de electrones, el elemento A tiene 10 electrones, tiene el elemento B 9 electrones y el elemento C tiene 10 electrones. Están preguntando cuál de esos elementos son isótopos y cuáles son isóbaros. Yo respondería que son isótopos, aquí lo voy a marcar, aquellos elementos que tengan el mismo, óigase bien, número de protones. O sea, el elemento que tiene el mismo número de protones es el elemento A y el elemento C, porque tienen el mismo número de protones. Si tienen el mismo número de protones, tienen el mismo número atómico, o sea que son isótopos. ¿Cuáles son isótopos? A y B, porque sencillamente tienen el mismo número de protones. La otra pregunta, ¿cuáles son isóbaros? Para saber cuál de esos... A y C. No es C. La C, A y C, profe, perdón. A y C. A y C, sí señor, tienen toda la razón. A y C. A y C, listo. ¿Y cuáles son isóbaros? Para saber cuáles son isóbaros, tengo que sumar los protones más los neutrones y deben dar igual. Hagámoslo con A. Si sumamos protones más neutrones en A, da 21. Hagámoslo con B. Si sumamos protones 21. más neutrones en B, da 19. Y vamos a hacerlo con C. Si sumamos en C protones más neutrones, da 19. O sea que queda lo mismo B y C, porque en B da 19 y en C también da la suma 19. O sea que son isóbaros B y C. ¿Por qué B y C? Porque al sumar protones más neutrones dan igualitos, o sea que dan la misma masa atómica. Y ya están resueltos los ejercicios que ustedes van a hacer de tarea para la próxima semana. Entonces, lo último que voy a explicar es cómo calcular la masa molecular, que es una propiedad, óigase bien, atómica también. Por ejemplo, si nosotros tenemos un elemento químico que es CH4, un compuesto, está formado por dos elementos, carbono e hidrógeno. Sabemos en la tabla periódica que el carbono pesa 12 gramos, mírenlo aquí, y el hidrógeno pesa 1 gramo en la tabla periódica. ¿Cuántos átomos de carbono tiene la fórmula? Un solo átomo de carbono. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno tiene la fórmula? 4. ¿Cómo sé yo cuántos átomos tiene? Abajo de la letra. Abajo de la letra hay un numerito, por lo menos abajo del hidrógeno, que es la letra H, hay un número 4. Y abajo del carbono no hay nada. Si no hay nada, se ha de suponer que hay un 1. O sea que ¿cuántos átomos de carbono vamos a tener? Un solo átomo de carbono. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno vamos a tener? 4. La cantidad de átomos se multiplican por el peso de cada uno y se suma. Por ejemplo, el carbono pesa 12 gramos. ¿Pero por qué no lo multiplicamos por nada? Porque se supone que el carbono tiene un solo átomo. Al multiplicar todo número por 1 da lo mismo. Mientras que el hidrógeno pesa 1 gramo, pero como hay 4 átomos de hidrógeno, tenemos que multiplicarlo por 4. Ese resultado lo vamos a sumar. 12 más 1 me da 16
22.09 gramos, pero siempre el valor se debe dar en gramos mol. No se les olvide colocar la unidad. Tienen que colocar gramos mol. Hagamos otro ejemplo. Vamos a suponer que el profe les pide hallar el peso atómico del Na, el peso atómico del Na el peso atómico del NaCl. Por ejemplo, ¿cómo lo calcularíamos? Tenemos que buscar en la tabla periódica el peso del cloro y el peso del sodio. Me voy a mi tabla periódica. En la tabla periódica anterior, me busco el peso del cloro y del sodio. Ya lo teníamos aquí. El cloro pesa 35.45 y el sodio pesa 23. Lo podemos aproximar a 23. Es 22.99, pero lo podemos aproximar a 23. Entonces, si el sodio pesa 23, entonces lo que yo hago es 23 gramos lo voy a multiplicar por 1 y el cloro que pesa 35.4 en la tabla periódica también lo voy a multiplicar por 1 porque se supone que cada uno tiene un solo átomo abajo. 23 por 1 me da 23 gramos y 35.4 por 1 me da 35.4 gramos. Si yo sumo esos dos valores, me da 58.4 gramos y ya le dije que deben darlo en moles. Gramos mol. Y ya está resuelto el ejercicio. Para cuando quieran hallar el peso atómico del NaCl. Ahora, si quieren ahora hacer hallar el peso atómico de otro elemento, hallar el peso atómico de otro elemento, vamos a hacerlo. Vamos a hallar el peso atómico de otro elemento. Hagámoslo aquí. Vamos a suponer que tenemos el Al, el Al, Al2, Cl3. Tenemos ese compuesto, ¿no? Entonces tenemos que buscar el peso atómico del aluminio y tenemos que buscar el peso atómico del cloro. Nos vamos a la tabla periódica y en la tabla periódica buscamos el peso atómico del cloro y el peso atómico del aluminio. El peso atómico del aluminio lo buscamos acá, mírenlo acá. Aquí está, que es el elemento número 13. Tiene un valor de 26.98 que lo podemos aproximar a 27. Entonces vamos a colocarle el peso atómico del caso del aluminio, el caso que tenemos que es del aluminio, tenemos que colocarle un valor de 27 gramos. Aquí tenemos el aluminio, vamos a hacerlo aquí. El aluminio con el Cl3, entonces del aluminio, el peso atómico es 27 gramos. Tenemos que multiplicarlo por 2 para que me dé el resultado del aluminio. Y por otro lado, el cloro, ya sabemos que pesa 35.4 gramos y tenemos que multiplicarlo por 3 porque hay 3 átomos de cloro. Y los resultados de cada uno los vamos a sumar. 27 por 2 me da 54 gramos de aluminio. Y 35.4 por 3, 35.4 por 3 da 106.2 gramos. Si sumamos 106.2 gramos, lo vamos a sumar con 54 gramos, eso me va a dar 160.2 gramos mol, sería el peso molecular del Al2Cl3. Creo que hasta ahí quedó clara la explicación. De todo modo, yo les voy a explicar otros modelos de ejercicio para que tengamos claro cómo desarrollar los cálculos de pesos moleculares y ustedes puedan hacer la tarea. ¿Cuál es la tarea para la próxima clase? La tarea para la próxima clase es que ustedes me van a llenar esa tabla
en el cuaderno y la mandan en forma de fotos. Van a llenar, a completar esa tabla y a decir cuáles son elementos isótopos y cuáles son elementos isóbaros y me van a explicar por qué. Y la otra que les voy a colocar es el cálculo de los pesos moleculares de diferentes elementos que les voy a colocar ahorita. Entonces, esas son las tareas que tienen para la próxima clase, llenar la tarea y también me mandan las fotos y me los envían. Van a poder hacer la tarea antes del día martes. ¿Oyeron? Es una tarea sencillita con base en lo que explicamos el día de hoy, en lo que tiene que ver con la propiedad atómica. Para la próxima clase les voy a pedir el favor de que todos deben tener calculadora y hoja de examen, porque vamos a hacer un taller en clase. Dígame, jovencita. Dígame, usted va a dejar la tarea en Classroom. Sí, mi hija linda, voy a dejar la tarea